Hola amigos, quería hablarles sobre los mamíferos prehistóricos más grandes. Aunque los mamíferos más grandes nunca se acercaron al tamaño de los dinosaurios más grandes, que obviamente los precedieron por decenas de millones de años, eran mucho más imponentes que cualquier elefante, cerdo, erizo o tigre vivo en la actualidad. Probablemente Paraceratherium, que también fue conocido en otra época como Indricotherium y Baluchitherium, es el único que se ha acercado al tamaño de los dinosaurios saurópodos gigantes que lo precedieron en el tiempo. Esta bestia del Oligoceno estaría cercana a las 20 toneladas y era un ancestro de los rinocerontes, que hoy en día pesan 1 tonelada, aunque con un cuello mucho más largo, piernas relativamente largas y delgadas, rematadas por pies de 3 dedos. Reconstruido sobre la base de un único y enorme cráneo descubierto por el famoso cazador de fósiles Roy Chapman Andrews durante una expedición al desierto de Gobi, Andrewsarchus era un carnívoro de 1 tonelada que bien se puede haber dado un festín con la megafauna. Mamíferos como el Brontotherium o bestia del trueno, por ejemplo, vivió en el mismo lugar y en la misma época. Dadas sus enormes mandíbulas, Andrewsarchus también puede haber complementado su dieta mordiendo duros caparazones de tortugas prehistóricas igualmente gigantes. Con 60 toneladas, aquí tenemos a Basilosaurus. A diferencia de otros mamíferos de esta lista, el Basilosaurus no puede pretender ser el más grande de su grupo. Este honor pertenece a la ballena azul, que todavía hoy en día vive, que puede pesar hasta unas 200 toneladas. Pero con unas 60 toneladas, Basilosaurus del Eoceno medio fue sin duda la ballena prehistórica más grande que jamás haya existido, superando incluso a Leviatán, mucho más tardío, que tal vez se puede haber peleado con el tiburón prehistórico más grande de todos los tiempos, Megalodón. Aquí tenemos algunos de los elefantes más grandes, por ejemplo el mamut de la estepa, que puede haber llegado a las 10 toneladas. Lamentablemente, si alguna vez clonamos un mamut, tendremos que conformarnos con un pariente, el mamut lanudo, que es mucho más reciente, ya que no se sabe que existan especímenes congelados del mamut de la estepa. Este fue un mamífero marino gigantesco. Había mucha cantidad de algas que cubría las costas del Pacífico Norte durante el Pleistoceno, lo que ayuda a explicar la evolución de la vaca marina de Steller, de 10 toneladas, que comía algas y que persistió hasta bien entrada la época histórica. Solamente se extinguió en el siglo XVIII. Este mamífero marino no era demasiado brillante, su cabeza era cómicamente pequeña para un cuerpo gigantesco. Fue cazado hasta la extinción por los marineros europeos, que lo apreciaban por el aceite parecido al de las ballenas con el que alimentaban sus lámparas. Aquí tenemos un gran rinoceronte, el Asmotherium, que pesaba unas 4 toneladas. ¿Puede ser este animal la fuente de la leyenda del unicornio? Este gigantesco rinoceronte tenía un cuerno muy enorme de 1 metro de largo, que sin duda intimidaba y fascinaba a los primeros humanos que vivieron a finales del Pleistoceno en Eurasia. Igual que su contemporáneo un poco más pequeño, el rinoceronte lanudo, el Elasmotherium estaba cubierto por una piel gruesa y peluda, lo que lo convertía en un objetivo preciado para cualquier Homo sapiens que necesitara un abrigo cálido. El Josephus artigacia. Si tenés un problema de ratones en tu vivienda, es bueno que no vivieras en el Pleistoceno temprano de América del Sur. Este animal tenía 1 tonelada prácticamente, tan grande como era, se alimentaba de plantas, de frutas blandas, con sus incisivos de gran tamaño, que probablemente eran una característica seleccionada sexualmente, es decir, que los machos tuvieran dientes más grandes y de esta forma tuvieran una mejor oportunidad de transmitir sus genes a la descendencia. Aquí tenemos a Diprotodon, también conocido con un nombre mucho más evocador, el wombat gigante. Era un marsupial de 2 toneladas, que caminaba por el Pleistoceno de Australia mordisqueando su bocadillo favorito, el arbusto de sal. Al igual que otros marsupiales de la megafauna de Australia, Diprotodon prosperó hasta la llegada de los primeros humanos, que lo cazaron hasta la extinción.
Hace 3 millones de años, al final del Plioceno, el istmo centroamericano se elevó desde las oscuras profundidades para crear un puente terrestre entre América del Norte y América del Sur. En este punto, una población de Artodus, también conocido como oso gigante de cara corta, comenzó un viaje hacia el sur y engendró al Artotherium, verdaderamente imponente con 2 toneladas. Lo único que impidió que Artotherium suplantara a Andrewsarchus como el mayor depredador de mamíferos terrestres fue su presunta dieta de frutas y nueces. Aquí tenemos al tigre más grande, descubierto en el pueblo indonesio de Gandong. El tigre de Gandong fue un predecesor del Pleistoceno del tigre de Bengala que todavía vive. La diferencia es que los machos del tigre de Gandong pueden haber llegado a un tamaño mucho mayor, lo que tiene sentido ya que los paleontólogos también recuperaron restos de vacas, cerdos, ciervos, elefantes y rinocerontes de esta parte de Indonesia, todos de un tamaño enorme, que probablemente figuraban en el menú de la cena de este temible felino. ¿Por qué esta región era el hogar de tantos mamíferos de gran tamaño? Nadie lo sabe. Aquí tenemos al lobo terrible, uno de los perros prehistóricos más grandes. Eran grandes y eran feroces, capaces de morder huesos sólidos como uno masticaría un caramelo. Sin embargo, no hay dudas de que este lobo terrible del Pleistoceno era el perro prehistórico más grande de su época y además parecía de verdad un perro. Era un 25% más pesado que las razas de perros más grandes que existen en la actualidad. Aquí tenemos a Glyptodon, pariente de los armadillos modernos. Estos son criaturas diminutas e inofensivas que tratan en realidad de escapar de la presencia del hombre. Sin embargo, el caso de Glyptodon, este armadillo del Pleistoceno de 1 tonelada de peso, es diferente. Él tiene el tamaño y la forma de un Volkswagen escarabajo clásico. Sorprendentemente, los primeros pobladores humanos de América del Sur pueden haber utilizado ocasionalmente caparazones de Glyptodon para protegerse de los elementos y también cazar a esta tierna criatura hasta la extinción por su carne, que podría alimentar a mucha gente durante varios días. Junto a Glyptodon tenemos a Megatherium, también conocido como el perezoso gigante, uno de los innumerables mamíferos de la megafauna del Pleistoceno de América del Sur, que estuvo separada de la corriente principal de la evolución durante gran parte de la era Cenozoica. De esta forma, América del Sur fue bendecida con una abundante vegetación, lo que permitió que su población de mamíferos creciera a tamaños realmente enormes. Las largas garras son una pista de que Megatherium pasaba la mayor parte de su día rasgando hojas de los árboles, pero este perezoso de 3 toneladas también podría haber llegado a comer algún roedor o serpiente ocasional. El conejo más grande fue Nuralagus. Este conejo vivió en la isla española de Menorca durante el Plioceno y Pleistoceno. Tan grande como era, Nuralagus tenía dificultades para saltar. Sus orejas eran irónicamente mucho más pequeñas que las de un conejo de Pascua promedio. Antes fue conocido como Gigantocamelus. El Titanotilopus de 1 tonelada era el camello más grande del Pleistoceno en Eurasia y América del Norte. Como muchos mamíferos de la megafauna de su época, Titanotilopus estaba equipado con un cerebro muy pequeño, pies anchos y planos, bien adaptados para navegar por terrenos accidentados. Sorprendentemente, los camellos se originaron en América del Norte y solo terminaron en Asia Central y Medio Oriente después de mucho tiempo de peregrinación. Aquí tenemos a Archaeoindris, un lémur del Pleistoceno de Madagascar que creció hasta el tamaño de un gorila. Archaeoindris era lento, suave, no muy brillante, seguía un estilo de vida como el de un perezoso en la medida que se parecía un poco a un perezoso moderno, un proceso conocido como evolución convergente. Como muchos mamíferos de la megafauna, Archaeoindris fue cazado hasta la extinción por los primeros pobladores humanos de Madagascar, poco tiempo después de la última edad de hielo. Quizás porque su nombre es similar al Australopithecus, muchas personas creen que Gigantopithecus fue un homínido
la rama de los primates del Pleistoceno, directamente ancestral de los seres humanos. Sin embargo, este fue un simio, el más grande de todos los tiempos, pero no está emparentado con nosotros. Aproximadamente tenía el doble del tamaño de un gorila moderno, presumiblemente era mucho más agresivo. Algunos criptozoólogos creen que las criaturas a las que llamamos Bigfoot, Sasquatch o Yeti son adultos de Gigantopithecus todavía existentes. Una hipótesis para la cual no hay ninguna evidencia creíble. El erizo más grande de todos, Deinogalerix, participa de la misma raíz griega que dinosaurio y por una buena razón, ya que este mamífero del Mioceno era el erizo más grande del mundo. Los erizos modernos realmente pesan pocos gramos. Un ejemplo clásico del gigantismo insular. Deinogalerix creció a ese tamaño tan grande luego de que sus antepasados quedaron varados en un grupo de islas frente a la costa europea, bendecidos con mucha vegetación y prácticamente sin depredadores naturales. Castoroides, también conocido como el castor gigante, ¿construiría represas de tamaño igualmente gigante? Esta es la pregunta que muchas personas se hacen al conocer por primera vez sobre este mamífero del Pleistoceno, pero la verdad es frustrantemente esquiva. El hecho es que incluso los castores modernos, de un tamaño razonable, son capaces de construir enormes estructuras con palos y malezas, aunque hay que admitir que es una imagen deslumbrante. Deodon tenía un tamaño enorme y el aspecto de un gran cerdo. Claro que no sabemos si la carne de este animal hubiera sido rica o no, también conocido como el cerdo terrible. Deodon se parecía más a un jabalí moderno que a un cerdo de granja clásico, con una cara ancha, plana y moteada, y dientes frontalmente prominentes. Este mamífero de la megafauna debe haber estado muy bien adaptado a su hábitat de América del Norte, ya que varias especies persistieron durante más de 10 millones de años. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy y si les gustó, los espero nuevamente otro día. Un fuerte abrazo para todos ustedes y cuídense mucho.